Buenas tardes, buenos días, depende de dónde nos encontremos. Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la orientación sexual con nuestros adolescentes. Y tenemos a nuestro invitado, que es Mario. Mario, si gustas presentarte. Hola Lidia, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Un gusto siempre poder compartir contigo. Mi nombre es Mario Gómez Chacaltana. Soy psicólogo y también formando en sexualidad. Psicólogo y psicoterapeuta. Resido en Lima, Perú. Y sí, vamos a hablar justo de un tema que es muy importante hablarlo, pero al mismo tiempo suena un poco mitificante para las sociedades latinoamericanas. De hecho, las culturas tanto mexicana, peruana, boliviana, paraguaya, guatemalteca y panameña comparten ciertas similitudes igual que la ecuatoriana, ¿no? Entonces, aquí vemos que cómo puedes hablar de sexualidad sin que parezca un tabú o sin que se preste a malos entendidos, tanto de los padres como del mismo adolescente. Así es. Y pues sí, Mario nos acompaña desde Perú y pues hoy va a ser nuestro especialista en este tema que nos va a apoyar. Y me gustaría empezar el tema y abrirlo con la siguiente pregunta, que es, ¿a qué edad podemos empezar los padres, empezar a ayudar de esta orientación sexual? Bueno, en verdad, lo útil es abrir el tema desde la pubertad. Recordemos que el ser humano es 100% un ser sexuado, porque el cerebro, aparte de ser un órgano sensorial y cognitivo, también es un órgano sexual, porque es el cerebro quien comanda también a los órganos reproductores. Entonces, si partimos desde el punto biológico, uno de los principales componentes que producimos, además de serotonina, adrenalina, noradrenalina, dopamina, es la oxitocina, la hormona que estimula el deseo y el gusto, entonces, o placer. Entonces, somos un ser sexual. ¿Qué pasa en la adolescencia y qué pasa en la pubertad? El niño ya ha aprendido a saber recibir y dar afecto, ya ha aprendido a reconocer su cuerpo, ya ha aprendido los roles, ya ha aprendido a comunicarse. Es decir, la niñez es la base. Una buena niñez te permite que el tránsito de la pubertad a la adolescencia no sea tan impactante. Y es en donde empieza la pubertad, empiezan a aparecer no solamente los cambios físicos, sino también los cambios hormonales y psicológicos. Es donde el niño, si es el caso de hombre, pasa a la etapa de varón y la niña pasa a la etapa de mujer. Entonces empiezan los cambios, tanto los Hormonales, hormonales, los cambios físicos, el fisiológicos. cambio de voz. Empieza también la perspectiva del niño y niña de que ya va teniendo cierta tendencia a ciertos gustos, ¿no? Entonces es aquí importante que empecemos a abrir el abanico. Si nosotros nos centramos en que en la sexualidad solamente están los heterosexuales y los homosexuales, estamos fallando porque la diversidad sexual es amplia, como su mismo nombre dice, diversidad sexual. Tenemos el grupo heterosexual y tenemos el grupo que es más allá de la homosexualidad. Están los homosexuales que pueden ser gays o lesbianas, el transexualismo, el bisexualismo, el grupo asexual, que dentro de la corriente sexual también está la zona gris, entre ellos los demisexuales. Entonces, es importante poder entender y conocer uno sobre lo que viene a ser la temática de la orientación sexual. ¿Cuál es el abanico completo? Y la ventaja en esta época es que la información es más accesible, a diferencia de lo que hemos crecido en los 80 y los 90, donde la información era mucho más limitada, por así decirlo, pero como toda generación tiene sus pros y sus contras. A partir de los 2000, con el mundo de Internet, existe mayor información, pero que tanto esta información también es útil, es conocida y también es científica. Entonces, para ello es importante que los padres puedan también recibir orientación. Se tiene que hablar también de una preparación en la comunidad. Pero ¿de qué etapa en sí hay que hablarlo? Desde que empieza la pubertad, el poder conocer cómo son las dudas del menor, qué es lo que va transitando en él, qué es lo que pasa, por qué a veces puede aparecer
el deseo y que no se confunda el deseo como algo más, el gusto, por ejemplo. Empieza un punto a diferenciarse, ¿no? Cuando ves que los chicos y chicas te dicen, me gusta mi amigo, me gusta mi amiga, pero te gusta como amigo, te gusta como persona o te gusta su amistad. Entonces, es poder enseñarle a ellos que puedan reconocer las diferencias del gusto, la compañía, la importancia de la persona y sobre todo el poder mostrar una mentalidad abierta, abierta a escuchar, a no juzgar, a que los padres también puedan comprender que ellos en la juventud, como todos, hemos transitado también por esta etapa y que van a ver sí paradigmas sociales que nos pueden poner tal vez ciertas limitantes, como la cultura y la religión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los chicos que es una etapa donde están tratando de definir quiénes son? Y esta definición de quiénes son también incluye la sexualidad, su orientación, ¿no? Entonces, a veces existe una presión social. Si tú no haces A, tú no eres... ¿Cómo es? Por ejemplo, en varones se observa más esta tendencia a, a juzgar, ¿no? Si tú eres varón y tienes que hacer las cosas porque si no las haces, eres gay. Entonces, quizás es ese prejuicio del chico lo va a hacer por presión y no necesariamente es porque sea o no sea gay, pero se ha generado una estigmatización de este punto tan que no debería darse. O sea, un heterosexual tiene los mismos derechos que un homosexual, que un bisexual y que un transexual. Partamos de ese punto. Pero no se tiene la cultura de vida hacia lo que viene a ser el respeto por la persona en ese punto. Después aparece, si hay una fuerte corriente conservadora dentro del hogar o dentro de la cultura o dentro de la religión, se va a estigmatizar nuevamente ese tema. Entonces es importante romper ciertos paradigmas. Eso uno. Dos, poder conocer qué es lo que piensa, siente y hace el menor. En este punto es cuáles son sus dudas. Si existe un tabú, si existe un temor, si existe una represión y cómo lo está llevando. Las alertas van a aparecer cuando si vemos que anteriormente en la niñez el niño o la niña era muy extrovertido y llega a la pubertad y lo ves más cohibido, es ahí donde tienes que empezar como padre a tomar atención. ¿Qué le está pasando a mi hijo o mi hija? ¿Por qué en su pubertad y su adolescencia se está cohibiendo? ¿Qué está pasando? Que puedan ver la imagen del padre no solamente como la autoridad, que sí es útil, que sepan identificar el rol parental, sino también que vean en los padres esa persona que también conoce sobre la etapa, que está dispuesto a apoyar y escuchar, y si escapa de sus manos, que le pueda apoyar en un servicio profesional, que pueda asistir con él a reuniones y sobre todo basado también en la ley de cada país y la reglamentación del sistema educativo de cada país. Entonces, la primera pregunta es poder tener una adecuada comunicación y acompañamiento y después, como son menores, para poder ver toda esta preparación es importante que puedan asistir a terapia o a consulta con un especialista que los pueda ir capacitando. Claro. Puede ser. Ujú, Por ejemplo, me ha tocado casos en donde, ¿qué podemos hacer como papás si ahora desde muy temprana edad como que hay niños que están muy claros en qué son? O sea, ya la información ha ido más allá y desde muy temprana edad saben poder reconocer mm, si son lesbianas o si les gustan las mujeres o si les gusta algo distinto a los ujú, demás. ¿Qué pasa si nuestro hijo tiene este contexto de amigos que tengan una ya definido una sexualidad distinta? ujú. ¿Cómo podemos ayudar que no haya como, bueno, no sé si yo creo que algunos padres a veces dicen, pues a lo mejor se va a confundir, se puede confundir, em, porque mi hijo no tiene como esa claridad o esa apertura todavía, etcétera, ¿no? ¿Qué podemos hacer Ujú. como papás en esos casos? La base de todo es la comunicación, que el adolescente o el puber sienta la confianza de sus padres de comunicarle. En la adolescencia, el error más común del adolescente es buscar soluciones con otro adolescente, ¿no? Entre dos personas que están descubriendo el mundo, uno que aparentemente tiene todo claro y otro que está tratando de tener esa claridad, no necesariamente van a llegar a una solución ambos. Puede ser que
en vez de llegar a una solución, exista más bien más confusión y conflicto. Es importante que los padres puedan tener esa apertura con su hijo, comunicarse. Es decir, hijo, hija, ¿cómo estás? ¿Qué te está pasando? ¿Cómo te está yendo con tus amigos? ¿Qué estás observando? El poder darles espacio de comunicación, que no se sientan juzgados. Ese es un punto importante, porque a veces, y a mí también me ha pasado en consulta, que a veces llegan padres y dicen, creo que mi hijo se está homosexualizando. Para empezar, la homosexualidad o la heterosexualidad no es una enfermedad que se contagia. No es que un día se Claro, confunde mucho la orientación con opción, porque la orientación es una inclinación, es como la vocación. Yo me estoy perfilando a, tengo esa tendencia, y la opción es, hoy día elijo ser hetero, mañana elijo ser homosexual, más adelante quizás la siguiente semana quiero ser bisexual. O sea, es un ping-pong, es algo que estás tratando de encontrar algo y abres un abanico de posibilidades y te acomodas a la mejor opción que tienes. Eso es una opción, que te acomodas a la mejor alternativa en el momento que te conviene. Más no es algo que realmente te defina. Puede existir un grupo social que tenga cierta tendencia, por ejemplo, que puedan ser entre lesbianas, bisexuales o transexuales, entre los adolescentes, sobre todo lesbianas y bisexuales. Y el hijo sea heterosexual. No necesariamente por tener amigas lesbianas, gays o bisexuales va a ser alguna, va a tener alguna orientación sexual de ese tipo. Es como todo en la sociedad. Confluimos con diversos grupos sociales, pero no necesariamente simpatizamos con todos. Son nuestros intereses. Hay que aprender a respetarlos. Entonces, lo que sí es importante es que se gane el respeto y sabe llevar los parámetros. Si sentimos como padres que esa barrera se va a romper y que el hijo es vulnerable, el poder darle capacitación, el poder darle información, el que él pueda identificar los pros y contras y que él sepa sobre todo quién es y cómo está haciendo, que él pueda hacer una introspección. Y si aparece esta duda, que es muy normal, él también decirle que la duda es válido, porque está en una etapa de autoexploración, está en una etapa en donde la adolescencia es una olla efervesciente, porque siempre va a estar en continua convulsión, siempre va a estar en continuo cambio, siempre va a estar en continua búsqueda. Y es importante que el adolescente sepa que en este proceso no está solo, que también sepa que es un proceso que todo ser vivo lo está pasando, que por más que cada generación tiene sus propias vicisitudes, los cambios fisiológicos son para todos por igual. Y aquí también influye mucho el tema de, nuevamente, ¿no? ¿Qué tanta información tienen, no? Ahora es no solamente la información que tienen en Internet, sino en los medios audiovisuales. Existe una tendencia muy sexualizada y que los adolescentes lo van a ir normalizando. La idea no es normalizar la idea no es normalizar, sino mostrar la diversidad. ¿Qué quiere decir esto? De que, a ver, por ejemplo, entre los 80 y 90 hubo una tendencia a generar una ridiculización hacia lo que eran los grupos homosexuales y los grupos transexuales. Incluso se veía que en la comedia siempre hacía un chiste de doble sentido con tal de ofender a esta población. Llegó un punto en que se normalizó de una manera no sana y cualquier acto que una persona de un pensamiento machista no lo veía conforme, lo ridiculizaba utilizando un chiste, ofendiendo a, a la persona, tratándolo de homosexual netamente porque no estaba en sintonía con su pensamiento machista, con su acción machista. Entonces, se normalizó el machismo y dentro del machismo se normalizó de que una forma de menospreciar a otros era utilizando estos chistes ridiculizadores. Ahora se está normalizando otra tendencia, que estamos viendo la tendencia, por ejemplo, de los besos de a tres, ¿no? Que incluso la misma música lo está tratando de promocionar. ¿Qué tan sano es o qué tan útil es que los chicos puedan tener esta información? Es importante que los padres, no es, más que tener control, sepan qué tipo de información está consumiendo su hijo, porque puede tener mucha información en la cabeza o puede estar haciendo muchas cosas que considera que son propias de su generación, pero qué tanto esto va a impactar en el futuro, qué tanto esto va a impactar en su juventud y en su adultez. Entonces,
es importante que las bases que se dejaron en la niñez se sostengan en la adolescencia y se vea un buen camino en la juventud y adultez. Que la confusión desaparezca, que ese ruido desaparezca. Entonces, vemos que actualmente en esta búsqueda entre ser o no ser, entre qué soy y como estoy diciendo, que ellos tengan, uno, esa oportunidad de poder abrirse ante una persona mayor, sobre todo de confianza, como papá y mamá. Papá, mamá, me están pasando estas dudas, ¿qué puedo hacer? ¿Es algo normal? Y que si papá o mamá no cuenta con esas herramientas, pueda acudir también a un especialista que le pueda dar también esta solución. Existen centros especializados en ellos y también existe una educación tanto para adolescentes como para padres. Lo que sí no es recomendable es cuántos son por impulsos. Es importante mostrarles seguridad, que el adolescente se sienta seguro de la decisión que está tomando y sobre todo de lo que está experimentando. ¿Por qué? Eso sobre todo lo vamos a ver en los casos que hay adolescentes que dicen, quiero hacer un tratamiento hormonal todo. A un adolescente si le quieres hacer un cambio hormonal no es recomendable. Está en una etapa, uno está en una etapa de tránsito, dos, las decisiones de un adolescente son muy volátiles. Entonces, lo importante, sobre todo en educación sexual y en todo lo que viene a ser desarrollo de la sexualidad, es poder generar las bases de la confianza, poder romper ciertos tabúes que existen dentro del hogar y también darle esa comunicación y no mostrarle los paradigmas de que todo es negativo o que todo es positivo, no irnos a los extremos, sino centrarnos en la realidad. A veces existe también una presión de los padres hacia los hijos. Existe una tendencia muy conservadora también, sobre todo vamos a verlo tanto en mujeres como en hombres. Se le pide a la mujer, el padre se siente muy orgulloso si la mujer no tiene una iniciación sexual antes del 15, pero existe una presión social hacia el hombre de que si el hombre no tiene enamoradas o no tiene una iniciación sexual, algo está pasando con mi hijo. Entonces, no necesariamente, ojo, no necesariamente es que ese hijo tenga una tendencia homosexual porque no esté saliendo con chicas. Puede ser que tenga una orientación asexual, en donde él no sienta ese deseo sexual por el sexo opuesto, personas de su mismo sexo, sino que es alguien que no tiene desarrollado ese pensamiento hacia la próxima. Sí puede sentir una atracción, puede ser sentimental, amical, pero no necesariamente sexual, y por eso quizás no tiene el ego sexual o no le interesa tener parejas. O puede ser demisexual, en el cual, para que él pueda generar una relación amorosa, requiere fomentar un vínculo. Entonces, es todo un proceso mucho más elaborado para que él pueda desarrollarse y tener una pareja. Entonces, es importante ver cómo es la evolución de cada persona. Y entre los mismos chavos se generan esta presión, porque a veces es una suerte, en la adolescencia es una suerte de competencia, ¿no? Tuvo un enamorado, dos enamoradas, uno, dos enamorados, y ves a uno que casi no tiene enamorados o, no, o enamoradas, o que dicen, no, todavía es muy niño, no ha madurado. Puede que sí, o puede que su modo de ver en ese momento la vida no es de alguien que está interesado totalmente en el amor en ese momento y no hay que presionarlo. Cada quien tiene su propia etapa y proceso, pero sí es necesario también acompañarlo, escucharlo y no hacerlo quemar etapas tan rápidamente, no generar esa presión social. Entonces, al padre siempre es importante hacernos respetar cada etapa del hijo y que sepan, sobre todo, de que si bien los tiempos están evolucionando de una manera muy acelerada, el cuerpo físico siempre va a seguir siendo el mismo, o sea, el mantenimiento que tenemos es el mismo. Y también, en el caso de los padres, ir trabajando sobre uno mismo, sobre los mitos y temores con los que hemos ido creciendo. Pues, es también el poder romper con eso, con esa carga que a veces uno trae, porque nosotros evocamos lo que aprendemos. Ser padre es la única profesión en donde primero te dan el título y después vas tomando los cursos. Entonces, en este caso, cuando uno entra al curso de adolescentes, es importante para el padre, uno, recordar cómo fue su adolescencia, traer a colación cómo fue como adolescente, recordar sus experiencias, recordar cómo fueron sus padres, con sus aciertos y desaciertos, y ver si está aplicando los mismos aciertos y desaciertos de su padre.
y si estos aciertos y desaciertos le gustaron a él en esa época o no, y cómo quisiera él mejorar ese aprendizaje que él tuvo, ahora que a él le toca hacer el rol de padre o madre. Entonces es una educación en conjunto, ¿no? El hijo está aprendiendo esa etapa del descubrimiento, esa etapa del ser y estar, y el padre también está descubriendo esta etapa, cómo debe ser la comunicación. La comunicación con un adolescente deja de ser la misma que con un niño, empiezan también el tema entre la búsqueda del poder del adolescente sobre el papá, es una lucha, y que el papá sepa que no necesariamente tiene que ponerse en la misma posición del adolescente, porque el poder lo tiene cada uno, pero que tampoco sienta de que está siendo demasiado hostil o demasiado severo o demasiado laxo con su hijo, sino que sepa que existe un procedimiento, existe una autoridad, que cada quien lo va a respetar y que no va a haber este choque de egos de que cuando aparece una postura tiene que chocar forzosamente con la otra. Es aquí donde tanto padre e hijo tienen que aprender a negociar. Y esta negociación es en base a conocer las demandas de cada uno, conocer también la experiencia de cada uno y retroalimentarse continuamente. Claro. ¿Y qué hacemos cuando es claramente, se ve muy claramente que el adolescente ya tiene una definición sexual o desde una temprana edad? Ujú. Validarlo y prepararlo para lo que sigue, prepararlo para el mundo. Es importante que si el adolescente ya tiene una orientación definida, conozca el panorama completo, conozca el panorama no solamente familiar, social, académico, sino cómo es conllevar también su vida y que sepa que la orientación sexual que tenga no lo va a condicionar a X y Z cosas. O sea, no es que porque eres hetero vas a hacer las cosas así, porque eres homosexual vas a hacer cosas así, porque eres lesbiana vas a hacer cosas. No, nuestra vida, la vida de cada uno continúa, pero que sepa que tiene que respetar a los demás y también darse a respetar. Entonces, que sepa que la convivencia va a ser igual, que puede haber discriminación, como en todo sitio, que puede haber algún malentendido, sí, pero que también sienta él esa seguridad de poder tomar decisiones y que no lo haga más ni lo haga menos la orientación que tome, porque no es un pecado. Entonces, ahí es quitarnos la idea del pecado. Y sobre todo como papás, los papás, si es que existe un modelo más cerrado, el que puedan permitirse romper esa barrera que a veces uno tiene, porque lo que más le afecta a un adolescente que tiene definida su sexualidad es la no validación, o mejor dicho, el rechazo que le genera el hogar, que puede ser padre, madre, abuelos, tíos, primos o familiares lejanos. Pero esa no validación familiar es lo que le va a acarrear y le va a generar dudas, le va a generar culpas. Entonces es importante que él pueda sentirse apoyado y que la familia, si tiene ciertas dificultades, también busque la ayuda correspondiente y poder ir subsanando o sabiendo qué es lo que está pasando que le genera esa dificultad o ese rechazo, que pueda trascender esa etapa y también prepararse para lo que sigue. Más bien darle una orientación y un panorama de todo lo que viene, como diríamos nosotros, fortalecerlo de acuerdo a lo que va a tener que experimentar o que vivir o transitar. Exacto, exacto, exacto. Es prepararlo y darle una orientación, darle también capacitación, enseñarle también la importancia de lo que viene a ser un ejercicio sexual sano. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, lo hemos vivido en todas las generaciones el tema de la monogamia versus la poligamia. Si existe una tendencia polígama o monógama, ¿por qué está eligiendo esto? Y también la responsabilidad que tiene, sobre todo actualmente que se habla sobre el poliamor. ¿Qué viene a ser el poliamor? Que es muy distinto a... Un poliamor es una persona que tiene consenso para tener más de una pareja sexual y las otras parejas sexuales lo saben. Y el adulterio, o más bien dicho, el tema de las bigamias, es cuando no es un consenso, ¿no? Entonces, es una persona que no ha consensuado con su pareja y netamente tiene una actitud
más de priorizarse a sí mismo. Esto, si no es llevado adecuadamente, puede generar más de un problema. Uno, falta de comunicación. Dos, falta de confianza. Tres, una necesidad de siempre estar con alguien, pero no saber el motivo por qué. Entonces generas un tema de identidad. Cuatro, si no se tiene una adecuada cultura sobre lo que viene a ser métodos, cuidados y prevención, puede haber una infección de transmisión sexual, puede haber también un tema de problemas de autoestima. Entonces es importante no solamente prepararlo en cuanto a su orientación sexual, sino también darle herramientas en temas de habilidades blandas y también de conductas y sobre todo capacitación en educación sexual, porque va a ser, a diferencia de una enfermedad física, como puede ser una gripe, como puede ser un, una torcedura de mano o como puede ser una tortícolis, las infecciones de transmisión sexual pueden aparecer de un momento a otro. Entonces, eso es ¿Algunos importante tienen tener más miedo. tendencia a ello? Sí, sobre todo cuando aparece una tendencia, ahí hay dos chips, ¿no? Y es importante sacar la filosofía de lado, porque tenemos una filosofía o muy machista o muy feminista de que es, más que feminista es hembrista, porque el feminismo busca la igualdad, pero esta tendencia del machismo o el hembrismo de sobreponerse uno hacia los demás es lo que va a hacerte propenso a tener más de un problema. Entonces es importante valorar lo que viene a ser el vínculo, valorar también a la misma persona por cómo es. Entonces, ¿esto cómo se logra? A través de, por así decirlo, un kit de prevención psicológica, en donde puedas ver cómo está su autoestima, poder sanar las heridas del pasado. Una persona muy propensa a generar más de un problema, tanto en inseguridades, ansiedades, violencia, es una persona que ha pasado por estos temas, que ha vivido violencia intrafamiliar, violencia psicológica, o que ha sido o ha tenido una infancia muy muy fuerte por temas de bullying, es muy propenso a que pueda estallar. Lo que más es importante sanar, llevar un control. Es importante que pueda superar esas etapas si ha existido una herida por maltrato psicológico o por bullying, que pueda abrirlo esto en terapia tanto los padres como los hijos. Entonces sí se requiere un trabajo de acompañamiento, se requiere también conocer el pasado para ver cómo va a ser el presente y el futuro. ¿Ok? Y hablabas un poco de lo que es, y me parece muy importante mencionarlo, la salud sexual, ¿no? Que creo que también no se habla mucho y creo que hay algunos o algunas, algunas orientaciones que tienden más a la tendencia de generar infecciones de transmisión sexual que otras, Uh -huh. por la dinámica que se tiene, ¿no? Es cierto. Ese es un tema un tanto delicado porque aquí hay que tener bastante en cuenta con el tema de educación sexual la reglamentación de cada país. Entonces, hablar de educación sexual en un adolescente es también tener en cuenta los límites y parámetros que te pone cada país para estos temas. Pero lo básico es poder enseñarles a los adolescentes la importancia de respeto hacia la pareja, ese es uno, que vean que la pareja es un ser humano que también tiene emociones, pensamientos y acciones, y que si se ha formado una relación de pareja es porque hay una afinidad y una meta en común, y porque están en un vínculo sano y están compartiendo vida. Eso es lo importante en inicio para hablar sobre lo que viene a ser educación sexual. Si es que vamos a hablar de educación sexual de pareja. Dos, es importante que puedan tener también esa misma educación en cuanto a la parte fisiológica, conocer la anatomía humana, conocer también cómo es ese desarrollo, que puedan ir no solamente en los temas anatómicos, sino también comprender cómo es esa evolución emocional y sensorial. Tres, como bien has mencionado, Lidia, existe una tendencia, ¿no?, hacia la promiscuidad, pero esto se da por una falta de información y también por una falta de parámetros. Entonces es importante que los adolescentes sepan que, voy a citar como una suerte de frase de Spider-Man,
una gran responsabilidad conlleva un gran poder. En este caso, la responsabilidad es un ejercicio sano del sí mismo y con su pareja. Entonces, es que si ellos van a compartir un vínculo, si van a tener intimidad, que lo hagan que lo hagan con respeto, que lo hagan con responsabilidad y que sepan ambos que también en esta situación es un consenso mutuo. Dos, de que se enseñe el uso de preservativos y para qué sirven los preservativos. No solamente es qué es un preservativo, sino para qué sirve, cómo se usa y cuáles son los beneficios y contras de cada uno de los métodos anticonceptivos. La importancia también de informar sobre qué enfermedades existen, cómo se previenen y si existen algún tipo de vacunas o tratamiento de preventivo. ¿Por qué? Claro, Porque súper va a importante existir. porque, por Ujú, ejemplo, yo desconocía, no sé si en Perú ujú, es igual, pero, por ejemplo, yo desconocía que hay un tipo vacuna, es como una pastilla del otro día, pero funciona más o menos similar, cuando tienes ujú. relaciones para también prevenir el VIH, ¿no? Claro. Aquí en Perú sí he escuchado el tema de la inyección, pero todavía se utiliza la pastilla al día siguiente, aunque siempre se recomienda que el uso de la pastilla, si es que no es tu pareja, si es que no es tu pareja, efectivamente, usa preservativo y aún así sea tu pareja, en ese punto ya nos salimos del adolescente y entramos a la juventud y la adultez. Es importante tener siempre un control. ¿Esto qué quiere decir? De que podamos pasar por exámenes periódicos para saber si hemos contraído o no hemos contraído algún tipo de infección. Sobre todo en estas generaciones que tienden Sí. un poco más hacia lo casual Y y luego, lo... bueno, ahí te va una pregunta más bien, me voy a dirigir. Ujú. Entonces, por ejemplo, este tema de el cuidado personal, los preservativos, métodos anticonceptivos, no se abre en la adolescencia. Es muy Depende mucho del país, es muy común a veces tenerlo como un tabú, ¿no? Incluso los papás tienen miedo de abrirlo. Es un tema en que a veces los papás dicen, no, ¿y ahora qué hago? ¿Por qué me está preguntando el uso del preservativo? ¿Por qué me está ¿Y qué preguntando sería lo eso? adecuado? Mostrar que no es un tema tabú, mostrarles a los adolescentes que es una etapa normal, que es una pregunta que se va a dar en el cotidiano y que es una pregunta sobre todo que va a aparecer en esa etapa. Entonces, ¿cuánto nace el problema? Cuando se dan cuenta y nosotros también nos damos cuenta después que lo que hemos generado ha sido una barrera. El problema va a ser, si papá o mamá no me puede resolver esta duda, voy a hacer mis amigos. O voy a ser otra persona que en teoría sabe más y puede abrirlo más. Papá o mamá, al mostrarse cerrado o dubitativo, le cerró la puerta al adolescente y es como que papá no está preparado, para papá esto es un tema que no debe ser, temor al castigo, temor a ser mal visto, todo lo contrario. Es más bien en este momento es donde el hijo necesita el apoyo de sus padres y quién mejor que sus padres que les pueda dar esa oportunidad. Y si papá o mamá no tiene temor o no sabe cómo decirlo, buscar nuevamente siempre es trabajar de manera disciplinaria, trabajar tanto de la mano con un profesional o saber cuáles son las dudas, sobre todo explorar los motivos de su duda. Porque el adolescente te va a dar el porqué, pero no te va a dar el contexto. Entonces es importante conocer el contexto para saber canalizar la respuesta del porqué. Claro. Y eso lo vamos a ver continuamente, tanto en niños, en adolescentes y en jóvenes. A veces el mismo joven tiene vergüenza de abrir estos temas, pero es por la huella del pasado. Cómo ha sido para él poder desarrollarlo, quiénes fueron sus mentores y cómo ha sido para él. Es importante conocer tanto la primera vez con su pareja y la primera vez con cada pareja que tiene. Y sobre todo, muy importante, como bien lo has mencionado, Lidia, que puedan tener información sobre el uso de los diversos métodos anticonceptivos y la eficacia de cada uno, cómo previenen y que puedan saber los riesgos que toman si es que no se cuidan adecuadamente. La alta tasa, por ejemplo, de embarazos no deseados es en la adolescencia porque no sale un preservativo. Es una alta tasa, hablamos de adolescentes que después evolucionan en SIDA, si no también puede ser, como todo en la vida, van a haber pros y contras, tienes una decisión, la vas a hacer,
hazlo con cuidado, hazlo con protección, hazlo sobre todo de manera consensuada y con la persona por quien sientas afecto. Tampoco se trata de hacerlo de experimentar sin argumento. ¿Qué pasa, por ejemplo? Vamos a ver tanto hombres y mujeres, sobre todo en mujeres, el tema del vaginismo, mujeres que tienen temor a una relación íntima o una relación de pareja por una mala experiencia sexual. Entonces, es poder explorar cómo ha sido la educación, la crianza en su adolescencia e infancia, cómo ha sido su relación con sus parejas y poder ir abriendo este campo de una manera lúdica y sobre todo respetando el espacio que te da la paciente. En hombres vas a encontrar tal vez otro temor, que hay chicos que tienen temores a intimar con una mujer porque pueden sentirse avergonzados, porque no saben cómo llegar a ellas y cómo ha sido tu primera vez, o chicos que creen de que por tenerme mujer son más hombres y no necesariamente es eso. Entonces, ahí entra, por ejemplo, un mito machista. Es romper la barrera del machismo también, es romper esa educación y vas a encontrar también esos temas que ya no se ven mucho. Antes eso era más notorio en los 80, cómo era el debut sexual de un hombre a través de una dama de compañía. Eso también generaba problemas, porque la visión del hombre no era de ver a su pareja como tal, como una pareja, ¿no? Se generaba, dependía mucho de cómo fue esa primera vez, y muchas veces esa primera vez es también fuerte. Entonces, esas experiencias marcan, tanto para hombres y mujeres. Importante tener una educación preventiva, de acuerdo también a los en adolescentes los parámetros que te da cada país y sobre todo predicar con el ejemplo. Entonces, si los chicos ven que papá es muy abierto, en ese momento no quieras parecer cerrado porque le estás rompiendo la imagen de vecino. Papá es muy aperturado en muchas cosas y porque en este tema donde yo más lo necesito se cierra. Y si es cerrado, bueno, si tiene una mentalidad un poco más cerrada, tener la apertura en ese momento, decir, ok, hijo, sí, entiendo la duda, quizás no pueda, para mí sea un tema muy delicado de hablarlo, vamos juntos a conversar, vamos juntos a revisar la A información que investigar, tú has buscado y he buscado, vamos a investigar y vamos también a buscar ayuda profesional. Entonces claro. es aquí importante darle esa apertura, que sepan que tienen personas que sí están dispuestas a ayudarle, que están dispuestas a escucharla y sobre todo que van a cuidar y formar en él esa, van a cuidar su salud y también van a cuidar su persona y sobre todo van a desmitificar las dudas que tenga y los miedos que tenga. No solo el adolescente, sino también los papás. Claro, totalmente de acuerdo. A ver, Mario, y para concretar y ir Ujú, cerrando el tema, ujú. ¿cuáles serían los puntos principales que tenemos que tener en cuenta como papás al momento de empezar a tener esta comunicación y esta orientación sexual con nuestros hijos? ¿Cuáles serían como Primero, los puntos principales que tenemos que tener en buen cuenta? buena pregunta. Primero es generar el ambiente propicio. Ujú. Generar el ambiente propicio es tener un espacio donde tú puedas comunicarte, saber el motivo de la duda, el saber canalizar la pregunta y la respuesta, es cómo es tanto el lenguaje verbal y no verbal con el que viene el menor y el lenguaje no verbal y verbal con el que viene el padre. Porque puedes notar que el adolescente te lo diga de una manera avergonzada o te lo diga de una manera muy ansiosa. Entonces es saber captar si es una curiosidad, si es una duda o si hay un sentimiento de culpa. ¿Y cómo vas a canalizar esa información? ¿Por qué? Porque a veces, por querer una respuesta rápida, en vez de solucionar el tema, lo que estás es incrementando la duda. Entonces es importante que el papá sepa, si el papá y la mamá sepan reconocer cómo viene la pregunta y en qué momento aparece. Eso es uno. Por eso es conocer el ambiente propicio y conocer la forma. Claro, Dos, tener información previa sobre el tema que van a tocar. Tres, el poder mostrarse seguros. Muchas veces va a pasar, uno puede, uno puede decir hasta que no pase el evento que lo tiene totalmente mapeado, pero cuando aparece esa situación de
por ejemplo, en niñas, cuando aparece la primera menstruación, ¿cómo le explicas a la niña que es un proceso normal, sin que ella lo sienta como un proceso vergonzoso? Esa es también tarea de la mamá. Y si en este caso es nuestra mamá, el papá tiene también el deber de poder explicarle que es un proceso normal, que aparece una vez al mes, y que no lo sienta como una vergüenza, el uso de los métodos para poder eh, cuidarse, tanto el uso de las toallas o copas, dependiendo de cuál es la tendencia y eficacia que creen los padres y le generen al menor. En caso de orientación, saber de que el papá o la mamá no lo va a juzgar, que lo quiere escuchar, que lo quiere comprender, que ha observado rasgos, sí, pero que en ese momento quiere conocer el presente del menor, quiere conocer qué es lo que está pasando. Darle esa apertura, darle esa confianza en lo que lo que va a contarte, está entre papá y mamá y que lo que ustedes van a hacer es buscar soluciones para la vida, para ese momento y prepararse para años posteriores. Entonces es importante generar una cultura de confianza y una cultura de comunicación, que es el pilar en todo tipo de relación e interacción social. Y además en temas de sexualidad, si no existe una comunicación y confianza, van a aparecer muchos problemas, infidelidades, temores, inseguridades, puede aparecer también un riesgo de enfermedades. Entonces es importante generar ese hábito de comunicar, prepararse y sobre todo saber escuchar. Porque a veces van a venir, a veces papá o mamá también van a tener dudas. Y es enseñar al menor a que pueda responder esas dudas y viceversa. El menor puede venir con dudas, que papá y mamá no se sientan presionados a dar una respuesta rápida, sino que sea una respuesta elaborada y consecuente con lo que está consultando el menor en ese momento. Quisiera saber si la respuesta se ha entendido, si genera alguna duda para poder ir aclarándola. okey. No, todo muy, muy, muy claro. Y creo que también es importante que los papás sepan que cuando tenemos a un hijo que tiene una orientación distinta a la esperada, a la que hemos tenido una expectativa como padre, Ujú. siempre se transita también un duelo. Entonces, también tener como esta paciencia de este proceso, porque también estamos generando una pérdida de algo, de una expectativa que teníamos y que no vamos a tener. Y tenemos que Exacto. reacomodarnos a lo que tenemos hoy frente a nosotros para Ujú, poder acompañarlo en el proceso también a él. Entonces, creo ujú. que es un doble acompañamiento el que se tiene que hacer porque creo que tampoco es fácil para los padres a veces transitar estos cambios dentro de su familia con sus hijos, ¿no? Exacto. Es un buen punto porque sí, de todas maneras es un duelo. Y aún así fuese la tendencia esperada, ¿qué pasaría? Esta generación, a diferencia de las generaciones que quizás somos nosotros y las generaciones de nuestros padres, es una generación que no está muy interesada en mantener la estirpe. Entonces, es muy posible que el duelo también aparezca por el tema de que el papá quería ser abuelo o abuela. Y es, hijo, no, mi hijo, mi hija no quiere tener prole. ¿Qué hago? ¿Cómo, cómo asumo yo eso como padre? O deciden adoptar. Estás prolongando una prole, pero no es de tu sangre. ¿Cómo vas a darle afecto si es que tú deseabas tener un nieto o nieta de tu misma sangre? Enseñar es acompañar ese duelo, reprocesarlo, realizar toda una reconstrucción del hecho y sobre todo empoderar al adulto para que sepa, en estos casos, que también va a ser un tema de la sexualidad, porque es también la prolongación de la vida, que ellos sepan de que si los hijos, a diferencia de otras generaciones, quieren tener menos hijos que anteriormente o deciden hacer una adopción, que es una decisión que han tomado y que tiene sus propios argumentos y también es una respuesta a la generación actual. Y no solamente puede ser por un tema de educación sexual, sino también puede ser por un tema, a veces influye mucho el tema económico, el estilo de vida, la crianza en sí, y que Claro. el papá puede ir también abriendo en este proceso de duelo qué experiencias considera él o ella
que ha llevado a que su menor tome esta decisión, porque es una decisión elaborada, por ejemplo, si hablamos de un duelo por tema de querer prolongar a los hijos, entonces es conocernos, si hubo, por ejemplo, los hijos veían que a papá y mamá tenían riñas constantes y esto lleva a un divorcio, puede ocasionarle al menor el temor de no me quiero casar o no quiero tener una vida en pareja porque puede terminar en un divorcio o puede terminar en una separación. O sea, yo no quiero experimentar eso y me cierro esa posibilidad. Entonces, papá y mamá generaron, sin darse cuenta, un problema porque no hubo una comunicación o los problemas fueron muy notorios y el menor estuvo expuesto de alguna manera. O pueden decir, otro caso, bueno, yo no quiero, no está en mis planes todavía ser papá o mamá, porque primero quiero realizarme como persona, quiero realizarme como profesional, quiero viajar por el mundo, quiero tener emprendimiento, y cuando yo me sienta totalmente seguro, me embarco en la aventura de ser papá o mamá, que antes era más notorio entre los 23 a los 26 o 28 años, los jóvenes eran papás, y ahora vemos una tendencia más bien en que es padres que van a ser entre los 30 a los 35, algunos casi borrando los 40. Entonces, es también la influencia del modelo. Esta es una sociedad más competitiva, esta es una sociedad que vive más para el ayer. Somos una sociedad que cuesta, también venimos en una revolución que la pandemia nos ha demostrado, ¿no? Cada año tenemos más desafíos y hay cosas que aparecen que sentimos que el avance es cada vez más rápido. Entonces, ¿qué tanto tiempo tengo para ser papá? ¿O qué tanto tiempo tengo para ser mamá? Entonces, esas decisiones no solamente van acompañadas de un tema de seguridad, sino van acompañadas y arropadas de todo el contexto geográfico, social, político, cultural y educativo que aparece en el momento. Y también es importante tanto para los padres afrontar ese duelo como para los hijos afrontar ese duelo, ¿no? Porque puede ser que uno tenga la expectativa, pero el contexto te ha llevado a tener una nueva expectativa. Entonces, afrontar ese duelo, en el caso de los menores, o en el caso de los adolescentes. Porque sí es importante el tema del duelo del papá ante lo esperado, o si es lo esperado o no es lo esperado. Y también cómo se siente el menor ante la orientación que tiene, si es la esperada o no es la esperada por los papás. Cómo lo está afrontando, cómo lo está llevando en su día a día y qué puede hacer para afrontarlo sanamente sin que le genere culpa. Claro. Es un tema muy interesante y también es muy amplio. Nos alcanzaría más de una reunión para poder esos temas, pero te agradezco siempre, Lilia, por tenerme en consideración para poder tener reuniones contigo. No, muchas gracias, Mario. ¿Y algo con lo que quieras concluir el tema? ¿Algo que te Bueno, gustaría mencionar? lo importante aquí es tener la apertura, y es importante tener la apertura, tanto todos los adultos, de poder escuchar a los adolescentes y apoyarlos en esta formación, que es también parte de su formación de vida, es parte de su vocación. Es parte de la orientación sexual, es algo que lo van a llevar por el resto de su vida, ¿no? Al igual que la orientación profesional, o los valores que uno le enseña. Entonces es importante para, tanto para padres o hermanos mayores o el tutor que está a cargo del menor, el poder tener la confianza suficiente de poder abordar esos temas y también acudir a apoyo especializado para poder trabajar esos temas y no sentirse desamparado, solo, o no sentirse nervioso o sentirse cohibido de hablar de esos temas, porque quiera o no, se lo está transfiriendo al menor y el menor lo va a captar. Entonces es importante transmitir calidad y transmitir también información verídica y sobre todo valorar a esa persona. Claro. Y bueno, voy a sintetizar un poco, tú me dices si es correcta la información. Ujú. Entonces, bueno, la apertura es importante en los padres, que tengamos la apertura para poder brindar información a nuestros hijos, ver qué tanto tiene de información el niño, qué tanta información requiere tener para que la podamos brindar. Creo que es Exacto, importante tener toda la información posible que es también para nosotros como padres, y yo creo que para poder brindarle a los hijos desde enfermedades de transmisión sexual, cómo se transmiten, de qué forma, qué métodos anticonceptivos son los adecuados para prevenir ciertas enfermedades de transmisión sexual, porque no todos los anticonceptivos te cubren para todas las enfermedades sexuales. exacto. La importancia de saber las decisiones que vas a tomar, hacia dónde encaminarlas, ¿no? Las consecuencias que va a tener esta decisión, cuál es la responsabilidad que vas a tener que tomar
y cuál va a ser el camino que vas a tener y cuál van a ser los resultados que vas a tener de acuerdo a la decisión que estás tomando, para que ujú, ellos vayan teniendo un panorama más amplio de la decisión que están tomando y del riesgo o la responsabilidad que conlleva la acción. ujú, Em, y bueno, prepararnos como padres con ayuda de un profesional, creo que siempre es importante para que nos den toda esta información, tanto de un médico, de un profesional, como de un psicólogo, también para que nos apoye en este transitar cuando tenemos a una persona que tiene una orientación distinta, ¿no? ujú, Para que podamos hacer todo este proceso de duelo que se tiene como padre, esta pérdida de muchas cosas, porque perdemos muchas cosas en el camino de estas decisiones, y también poder transitar junto con tu hijo de manera efectiva, este cambio que está teniendo, porque, claro, él también está generando un cambio y él también está generando un proceso y todo, se hace una transición, ¿no? Como ujú. tal, una transición difícil también para ellos. Entonces, cuando se colabora juntos o en unión, yo creo que se hace más sencillo, no se hace Ujú, tan pesado, ¿no? exactamente. Y bueno, pues como padres creo que lo principal también es tener la mente abierta siempre Ujú. para poder generar esta confianza y este vínculo con nuestros hijos. Algo que se me haya ido. No, la síntesis estaba perfecta. Eso es lo que hemos hablado. Te agradezco, Lidia, y disculpa si quizás nos extendimos mucho en la reunión del día de hoy. ¿No? El tema da para mucho más. Si tienen dudas, si quieren saber más sobre el tema, escríbanos, vamos a contestar las preguntas que tengan. Va Mario a contestar las dudas que tengan o cualquier cosa que quieran comentarnos, adelante lo pueden hacer. Déjenos sus comentarios. Y bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, por conectarse, por escucharnos. Gracias, Mario, por estar aquí, por tu conocimiento, por apoyarnos en este tema. Y bueno, pues yo soy Lilia Guerra y nos vemos en la próxima transmisión con otro tema interesante para todos ustedes. Un abrazo, que tengan un bonito día. Chao.